Uno viendo hoy en día tantas cosas que hay y a través de los medios, lo que la gente dice o lo que la gente pide, llega a la conclusión de que el mundo no es para nada agradecido. Pero es peor cuando vemos que la iglesia no es para nada agradecida. ¿Y por qué deberíamos estar agradecidos? Diría el que no conoce al Señor. Pues deberíamos estar agradecidos porque cada día que nosotros nos despertamos es un regalo precioso que Dios nos da. Muchas veces nos despertamos y estamos preocupados por qué pasará el resto del día y qué debo hacer el resto del día, y andamos en un afán terrible y no nos damos cuenta de la gran bendición que significa estar vivos para la gloria de Dios. Y creo que el creyente debería ser más consciente de eso, porque Dios nos da no solo el día de vida, sino la oportunidad de tener comunión con Él, comunión con su pueblo, glorificar a Dios en todo tiempo. En todas las cartas de Pablo, hoy vamos a seguir nuestra exposición de Primera a los Corintios, la estamos alternando con la serie del Reino de los Cielos, pero casi todas las cartas, creo que excepto por Gálatas, hay una pequeña sección de acción de gracias. Y esa sección de acción de gracias es bastante diciente para nosotros porque nos muestra por qué razones deberíamos nosotros, o algunas razones por las cuales nosotros como hijos de Dios deberíamos vivir agradecidos en todo tiempo con nuestro Dios por lo que hace en nuestra vida. Más allá de los momentos difíciles que podamos vivir, porque todos los creyentes vivimos momentos realmente difíciles en este lado del universo. Bien, yo quiero invitarle a que me acompañe en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 9. Voy a repetir para los que de pronto estaban un poquito descuidados. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Dice la palabra del Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En el texto que acabamos de leer aparecen por lo menos 3 razones para estar agradecidos con el Señor. La primera de ellas es por la salvación que ha recibido la iglesia, y en segundo lugar es algo que va juntamente con esa salvación, y es un agradecimiento por los dones espirituales que Dios en este caso había dado a la iglesia de los Corintios. Ahora bien, entiendo que en esta parte puede haber cierta controversia con los que no son reformados por el tema de los dones espirituales, por la cesación de los dones espirituales, pero aunque los dones de milagros, de poder, de revelación hayan cesado, creemos que hay muchos dones de servicio y demás que siguen presentes en la iglesia actual. Finalmente, el apóstol da gracias a Dios por la fidelidad del llamamiento y la comunión, todo basado en la inmutabilidad del Dios vivo. Sobre esos 3 aspectos nosotros vamos a hacer nuestra breve exposición dominical de hoy e iniciaremos hablando justamente sobre el agradecimiento por la salvación. En el versículo 4 nosotros vemos al apóstol Pablo orando diciendo: gracias doy a mi Dios, gracias, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Bien, entiendo que dentro del contexto el apóstol Pablo va a ir
desagregando hasta llegar al tema de los dones espirituales que eran abundantes en la iglesia de los Corintios. Pero estoy seguro, y aquí concuerdo con el pastor John MacArthur, que la primera referencia que se está haciendo es acerca de la salvación en Cristo. Llama la atención que el apóstol Pablo dice que siempre da gracias por vosotros, y esto no lo dice por el formalismo, o no lo dice porque sí, o no lo dice incluso con una terrible ironía, porque a partir del versículo 10 van a iniciar una serie de exhortaciones muy fuertes a la iglesia en Corinto debido a las divisiones, a la inmoralidad, al abuso de los dones y a una gran cantidad de cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Pero el apóstol Pablo no está usando la ironía, no se está burlando de ellos, sino que por el contrario, el apóstol Pablo está siendo totalmente honesto con aquella iglesia que él mismo había plantado. Si a usted le interesa cómo Dios usó a Pablo para plantar la iglesia en Corinto, puede abrir el capítulo 18 del libro de los Hechos y repasarlo en su casa. Pero fue algo realmente maravilloso, providencial. Creo que lo había dicho en el sermón anterior. Pablo había salido de Atenas y sale hacia Corinto. Dios lo mueve a ir hasta aquel lugar y allí se conoce con un tal Aquila, con Priscila, que es la esposa de Aquila, y allí encuentran a Apolos, y hay un movimiento poderoso en toda la ciudad de los Corintios, y se planta aquella iglesia, y Pablo siente un profundo, verdadero amor por estas personas. Por lo tanto, sus palabras no son un formalismo. Él realmente da gracias, dice, a mi Dios, siempre por vosotros. Ahora bien, Él no da gracias por cualquier cosa. No da gracia por aquello que nos une, que es que yo tengo mucho en común con el pastor Jesús, o mucho en común con Efra, o mucho en común con Ferna. No se trata de esto. Aquí lo que está resaltando realmente el apóstol es la gracia de Dios que ha sido dada en Cristo Jesús. Y esto es realmente maravilloso. Este hombre está diciendo, Señor, te doy las gracias porque tú has salvado a todos ellos. Eso es una oración pastoral en el mejor sentido de la palabra. Si usted quiere una profunda manifestación de teología pastoral envuelta en el amor, diríjase a este pasaje, a este texto. Porque este hombre realmente está diciendo, alabo a Dios, glorifico a Dios, estoy agradecido con Dios, porque los ha salvado a todos vosotros. Ahora bien, nótese que en cada frase Pablo vincula todas las cosas, las vincula con la obra de Cristo. Dice, la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Wow, esto es maravilloso porque es una gracia que recibimos gratis, pero que a Dios le costó todo. ¿Ha pensado en esto? Por eso es que definir la gracia no es un asunto fácil. Lo había dicho en el sermón anterior que la definición clásica de gracia es un don no merecido que recibimos los seres humanos para salvación. Pero habíamos ampliado un poco y habíamos dicho que la gracia es más que eso, que la gracia es Dios dándonos lo mejor de Él, que es su Hijo, Cristo. Y cuando pensamos en Cristo Jesús, como está escrito en este pasaje, recuerden que aquí las palabras no son aleatorias, sino que son inspiradas. Toda la escritura es inspirada verbal y plenariamente por el Señor. Es decir, cada palabra ha sido dada por Dios de una manera poderosa para la edificación de su pueblo. Y cuando habla de Cristo Jesús, está diciendo, Cristo es el enviado, el ungido, el Hijo de Dios, y el nombre Jesús está en la salvación. El Señor salva o Yahweh salva. Entonces lo que pensamos es que la gracia que ha recibido la iglesia de los Corintios se debe totalmente o es gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque piénselo, sin la obra de Cristo en la cruz del Calvario es imposible el derramamiento de la gracia para su iglesia. Y es una de las realidades más profundas que nosotros necesitamos entender. Necesitan entenderlo los legalistas
que creen que ellos pueden hacer algo para ganar el favor de Dios, para ganar la gracia de Dios. Y ante esto decimos, un momento, usted no puede hacer nada por su salvación. No lo estoy llamando a la inactividad. Estamos hablando que espiritualmente, si no crees, no eres salvo. Puedes tener la mejor vida moral que quieras, pero es imposible que puedas ser salvo por fuera de la obra de Cristo. Pero también tendríamos que hablar a los antinomianos, es decir, aquellos que se despreocupan totalmente del cumplir la ley. No, como soy salvo puedo vivir como quiera. No, un momento. El Señor nos ha salvado por gracia para que vivamos conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. No hay otra manera. Entonces, ¿cuál es la posición correcta en el medio de las dos? No, ninguna de las anteriores. La verdadera fe siempre comprende que la gracia que es derramada en la iglesia es gracias a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo está muy agradecido por esto, tanto que se acuerda siempre en las oraciones diciendo, gracias Señor porque tú los has salvado en Cristo, porque tú les has dado la vida en Cristo, porque tú los has redimido en Cristo. Ahora bien, decía que esta gracia es entendida como la máxima riqueza que el hombre puede recibir. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Tiene que conectarlo con el versículo anterior. La gracia que has recibido en Cristo Jesús, en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Aquí todas las cosas, este pasaje ha sido vilmente cortado muchas veces para tratar de vendernos algo así como la prosperidad material absoluta. Como Dios te enriquece en todas las cosas, volviendo la vista hacia el mundo. Mire, yo le aseguro algo, para ser rico no se necesita ser cristiano en este mundo. Para tener dinero en este mundo no se necesita ser cristiano. Estoy seguro que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, creo que no es cristiano. Bill Gates se define como agnóstico. Las personas más ricas de este mundo rara vez son creyentes. Por ahí habrá uno que otro. El más rico de la historia, que creo que fue Rockefeller, no era creyente. Incluso está asociado con muchos movimientos ocultistas. Uno no sabe si es verdad o es mentira, pero desde que el río suena nace pintado. Pero bien, el asunto acá en esta parte es que la riqueza como tal que se menciona en la Escritura no es la riqueza del mundo. La Biblia dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Puede acaso Dios darnos algo más que a su propio Hijo? ¿Que a Cristo? Si usted es creyente, realmente creyente, usted se tendrá que preguntar si realmente Dios nos puede dar algo más. En este mundo nos ha dado a Cristo, nos ha dado la salvación y Cristo es la mayor bendición, como cantábamos ahorita. Tú eres, oh Señor, mi sumo bien. Nosotros tenemos que entender esta realidad. Somos ricos porque tenemos a Cristo. Ahora, más adelante usted verá que esperamos la manifestación del Hijo de Dios y que en la vida eterna las riquezas añadidas a los hijos de Dios serán infinitamente superiores a la de cualquier ser humano en este tiempo presente. En el cielo no hay pobreza de ningún tipo porque los recursos son infinitos, ilimitados, provistos por el Dios eterno. No habrá preocupación de nada, por eso no habrá problemas de hambre o problemas de salud o cosas por el estilo, o problemas de vejez. Nada que ver con eso. El Dios Todopoderoso nos ha hecho ricos y tenemos las promesas. Las riquezas del cielo, de la vida eterna, no pueden ser traídas acá. No pueden ser traídas y las riquezas terrenales no pueden ser llevadas allá. Por lo tanto, ¿qué nos queda?
esperar tranquilamente en Cristo. Ahora bien, este enriquecido en todas las cosas está limitada la interpretación textual por el uso de dos palabras. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Y las palabras en griego allí son bien interesantes, en el griego koiné que se utilizan, porque para palabras es logos, o logos, en donde significa discurso, predicación, tratado, enseñanza, hay tantas cosas que significa logos. Y en este contexto, el apóstol Pablo se está refiriendo a que esta iglesia, la iglesia de Corintio, había sido enriquecida en hombres muy poderosos con la palabra. Y podemos poner algunos ejemplos. El mismo Pablo había sido su fundador, pues qué claridad teológica más grande quisiéramos que la que tenía Pablo. Pero ahí también estaba Aquila, que habíamos mencionado, y un tal Apolos, que la Biblia lo menciona, habla de él como un hombre elocuente, capaz de transmitir las verdades, y por lo que podemos ver, leer entre líneas, cuando a partir del versículo 10, donde hay una serie de partidos eclesiástico-políticos que habían allí, donde uno se decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, podemos ver que había muchos maestros en aquel lugar y seguramente enseñaban con una gran claridad y fascinaban a la iglesia. Y entonces Pablo reconocía que la iglesia había sido bendecida con esta predicación de la palabra, pero toda esa predicación era dentro del marco de toda ciencia o todo conocimiento, como lo traduce la Biblia de las Américas, todo conocimiento. Entonces, toda ciencia es también el griego noxis, que se refiere a un conocimiento que en este caso tiene que ver con un conocimiento divino, un conocimiento de las cosas de Dios al cual se había accedido de una forma maravillosa por estos mismos que exponían la palabra. Entonces, la iglesia de los Corintios estaba llena de todas estas bendiciones. Hasta aquí hemos visto que Pablo agradece por la salvación en Cristo, pero nos da el texto una breve introducción para el otro segmento que tiene que ver con el agradecimiento por los dones que había recibido esta iglesia. Y eso empieza a partir del versículo 6, que dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Nuevamente se repite, nada falta en ninguno de los dones, que es una lista no exhaustiva, pero sí bastante amplia, que el apóstol Pablo dará a partir del capítulo 12 de la carta a los Corintios y hasta el capítulo 14. Sí, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bien, lo primero que vemos es que también habla del testimonio acerca de Cristo. Testimonio tiene que ver con martirio. De hecho, en Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a los discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? La palabra testigos ahí es mártir, aquí aparece martirium. El testimonio tiene que ver naturalmente con la obra de Cristo. No es el testimonio ese que estamos cansados de escuchar o que nos cansamos, nos aburrimos de escuchar tantas veces en tantos lugares, en tantas iglesias, donde se paraba un impío disfrazado de cristiano y decía yo era malo, yo era perverso y bla, bla, y aprovechaba para hablar 1 hora y media de él y al final decía, y Jesús me salvó, amén. No, el testimonio de Cristo es de Cristo. Nosotros hablamos acerca de Cristo y el apóstol Pablo decía, no predicamos otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque el mensaje que el pueblo necesita es el testimonio acerca de Cristo, no el testimonio mío. ¿Qué le interesa a los demás lo que usted o yo éramos en el mundo antes de conocer al Señor? Nada, eso da vergüenza. Todo lo que éramos es vergonzoso para contarlo, ¿para qué? Y que cuando uno entre a la iglesia todo el mundo dice, mira, ve, allá va el que era tal y tal cosa. No.
Eso es vergonzoso realmente. El testimonio es acerca de Cristo, de la obra, del martirio de Cristo, de lo que Cristo hizo. El testimonio acerca de Cristo, el cual, dice Pablo, había sido confirmado en el corazón de los corintios. ¿Y cómo? Por la obra de Dios a través de su Espíritu Santo para que pudieran creer. ¿Cómo creían? Únicamente por la razón. Ahora, nuestro pastor Edwin nos hizo una excelente exposición sobre esta parte ahora en la escuela dominical. ¿Por qué creemos? Porque nuestra razón es más profunda, perspicaz, capaz de entender todas las cosas. No entendemos por eso. ¿Por qué entendemos? Porque el bendito y santo Espíritu de Dios en nosotros nos ha dado la fe para creer, para entender que Cristo es el Salvador. Eso es lo que dice la palabra. Ha sido establecido, ha sido confirmado en vosotros, que el testimonio de Cristo. ¿Cómo una persona puede creer que Cristo se hizo hombre, que tenía dos naturalezas? Que Cristo murió en la cruz y se levantó al tercer día. Claro, hay testigos de eso. Es el evento mejor documentado de la historia. Y algunos apologetas evidencialistas lo presentan de una manera tan clara que el que no crea es porque no quiere, pero el que no puede creer jamás creerá. ¿Por qué creemos? Por el Espíritu Santo de Dios. Dios santifica la razón del hombre para que pueda creer. Nos da fe. El Señor ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo era esta confirmación? Por el poder, por la obra del Espíritu Santo, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y aquí volvemos de nuevo al tema de los dones espirituales. Esta iglesia, la iglesia de Corinto, era una iglesia que había sido bendecida de una manera poderosa con una cantidad de dones espirituales que nosotros ni siquiera podríamos imaginar en este tiempo. Mira, Corintios capítulo 12, a partir del versículo 8 dice, primero a los Corintios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y luego en el capítulo 14 va a hablar acerca del don de profecía. Disculpen. Muchos de estos dones cesaron cuando el canon se cerró. Eso lo vamos a explicar en su momento cuando lleguemos allá. Pero Pablo está dando gracias porque los corintios habían sido bendecidos con esta cantidad de dones en su momento. Y dice él, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, era una iglesia que estaba completa en ese momento, aunque no tenían el canon, tenían todos estos dones. Lastimosamente, esta iglesia se iba a llenar de orgullo. Esta iglesia se iba a llenar de orgullo por estos dones que habían recibido. Y al apóstol Pablo le iba a tocar corregir las continuas fallas de este pueblo con el mal uso de estos dones espirituales, la falsificación de los mismos y algunas veces la exageración de los mismos. Ahora bien, en la segunda parte del versículo 7, donde dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Al parecer, según algunos comentaristas como el mismo Hendrickson y Ernesto Trenchard, parece que se había descuidado de alguna manera esta parte escatológica, es decir, la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo se empezaba a aflojar. Esto ocurre en nuestros días. El pueblo se empieza a aflojar por la falta de esperanza en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, manifestación, como aparece aquí en Reina Valera, no es la traducción de epifaneia, ni de que es manifestar, ni de la parucía,
que es la aparición o segunda venida de Cristo, sino que aquí la palabra que usa es apocalipsin o apocaluxin, que es revelación. Es decir, esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin. Sin lugar a dudas, la referencia que el apóstol Pablo hace en esta parte tiene que ver con el día de la segunda venida de Cristo. Entiendo las dificultades probables que se presenten al interpretar este texto cuando se compara con el Antiguo Testamento, donde se hablaba del día final, del Yom Yavet o Yom Yahweh, el día del Señor. Y entiendo que en la teología dispensacionalista, sobre todo en los premileniales, voy a explicarlo en español para alguno que de pronto no lo entienda, esos que creen que Cristo viene y arrebata a la iglesia y después pasan 7 años más y después vuelve a venir, en fin, eso no está escrito así en ninguna parte del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, inmediatamente aparezca nuestro Señor Jesucristo en las nubes, se acabó la historia. No hay segundas oportunidades para nadie. No Israel. Si Israel no creyó, se condenó. El que no cree en Cristo está condenado. No que yo tenía un vecino que era tan bueno. Si no creyó, está condenado. El día es hoy. El llamado al arrepentimiento es hoy. Y aquí claramente dice que el pueblo debía esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esperando en qué? Pues el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Y esta palabra es bien interesante, irreprensibles. ¿Se acuerdan que tanto en la primera carta a Timoteo como en la carta a Tito aparecen los requisitos del obispo? Y todos son encabezados por irreprensibles. ¿Qué significa ser irreprensible? Pues todo lo que está debajo de irreprensible. En ocasiones, recuerdo un gran amigo que es pastor también, hoy en día es pastor presbiteriano, muy amado. Y cuando estaba empezando en la Reforma, que por la misericordia de Dios tuve la oportunidad de compartirle la fe bíblica histórica, él leía el texto y me decía, hey Alex, mira, hey, yo no puedo ser pastor. Y yo le decía, según la lista, yo tampoco. La Biblia dice, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque si no fallamos en esto, fallamos en algo de abajo. Aquí se mueren los perfeccionistas. Siempre estarán llorando, no puedo ser lo que Dios me llamó a hacer. Ven acá, en Dios no hay contradicciones. Ahora, quiero que hilemos más delgado. Esos requisitos de la irreprensibilidad son solamente para nosotros los pastores, para todos y cada uno de los creyentes. Si fuera por nosotros, entiéndase, por cada uno de nosotros, ni siquiera podíamos ser creyentes, estaríamos fuera de la comunión. Porque ni usted, Gallá, ni al fondo pueden ser lo que Dios exige que seamos por nosotros mismos. Pastor, ¿y entonces qué hacemos? El único irreprensible es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo el texto es que para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando Cristo nos confirma, Él nos preserva. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos, la última doctrina del Tulip. La perseverancia. ¿Por qué usted persevera en el Señor? Porque usted es más sabio, más inteligente, más santo, más capaz en ninguna manera. Si usted cree que es todo eso, usted tiene un grave problema de orgullo en su alma. Pero ¿por qué podemos perseverar? Por la gracia de Cristo en nosotros. Porque Cristo en su gracia, en su misericordia, el Padre y el Hijo han enviado a su Espíritu a morar en nuestros corazones, en nuestras almas, para que podamos seguir adelante, para que en el día del juicio no nos presentemos con nuestras obras diciendo, es que yo fui buen esposo, buen papá, buen hijo,
buen sobrino, buen vecino, buen empleado, eso es basura. Si no nos presentamos en el fin de los tiempos, vestidos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él, Cristo en nosotros, Cristo cubriéndonos con su justicia, Cristo glorificándose en nuestra alma, es todo lo que nosotros necesitamos para presentarnos en el día final o cuando Él se manifieste en las nubes, presentarnos delante del Padre, y ni siquiera nos tendrá que preguntar tú por qué vienes, sino que nos verá y nos dirá nuestro nombre y nos dirá: tranquilo, tú estás justificado en Jesucristo. Entiendo que incluso algunos pastores hoy en día están diciendo: no, la gracia no es suficiente. Como me escribía alguno en estos días, la gracia no es suficiente. Yo le decía, la gracia no es suficiente para los que se van a perder, para los que se han perdido, para los que han confiado en su propia justicia o no han creído en Cristo. Pero la gracia de Cristo es suficiente para salvar al más perverso e impío de los pecadores como yo. La gracia es suficiente. Y eso lo entendemos y nos gozamos, porque en el día final nosotros recibiremos las bendiciones del Señor. Creo que usted se ha dado cuenta que he hablado de los dones espirituales y nuevamente me devolví a la salvación. Claro, la salvación es el don bandera de todo esto. Pero los dones espirituales que subsisten hoy en día son para el servicio de la iglesia. Y por eso nosotros tanto énfasis hacemos en el servicio, en el servicio. Si Dios te ha capacitado con algún don, sirve en la iglesia. Sirve en la iglesia, sírvele a tus hermanos. ¿Por qué? Porque tus hermanos han sido lavados por la sangre de Cristo, han sido salvados por Cristo. Y Dios nos ha mandado a servirle a nuestros hermanos. Entonces, aquí vemos que Pablo da gracias, un agradecimiento maravilloso por los dones que ha recibido la iglesia. Pero finalmente Pablo termina dando gracias por tres cosas más. Por la fidelidad de Dios, fiel es Dios por el cual fuiste llamados, por el llamado irresistible, y por la comunión, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esto es realmente maravilloso. ¿Por qué Pablo puede estar tan seguro, confiado de que Dios hará todo lo que ha prometido hacer? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad de Dios, como todos sus atributos, no pueden ser tomados como un atributo individual, sino que la fidelidad de Dios tiene que tomarse a la luz de su eternidad. Es decir, Dios es eternamente fiel, de tal manera que lo que prometió en la antigüedad lo cumplirá ahora. Les voy a poner un ejemplo que seguramente lo usé cuando dimos nuestra serie sobre Josué. Dios le promete a Abraham una tierra, ¿cierto? ¿Y cuándo cumple eso? 430 años después. Y alguno dirá, pero no se lo cumplió a Abraham, se lo cumplió a Abraham y a su descendencia. Le dio una tierra, lo cumplió todo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y lo que demuestra es que no importa cuántos años pasen, Dios seguirá siendo fiel en cumplir sus promesas. Dios es fiel, entonces es eternamente fiel, pero Dios también es inmutablemente fiel, es decir, Él no cambia a pesar de nosotros. Miren, si Dios cambiara su fidelidad, ninguno de nosotros podría mantenerse en pie, porque todos los días pecamos contra el Señor, todos los días, no hay un solo día de nuestra vida en el cual no pequemos, y sin embargo, Dios se mantiene fiel para con los suyos, pero también será fiel en castigar a los impíos. En eso debemos siempre estar atentos. Dios es fiel. Entonces Pablo da gracias porque Dios es fiel y dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión del Hijo de Dios. Y el llamado aquí tiene que ver con la gracia irresistible. ¿Usted sabe cuántas personas a las que Dios ha llamado para que crean en Él han podido resistir el llamado de Dios? Ninguna. Ninguna. Pastor, pero los que han escuchado el mensaje cientos de veces y no han creído, pues no ha habido un llamado interno. Dios no le ha placido llamarlos por su Espíritu Santo,
para que crean, para que vengan a los pies de Cristo. Pero lo cierto es que el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, cuando llama a alguien para que crea, esa persona creerá. No hay nada que pueda hacer para no creer, porque como dice Lorraine Beckner, para resistir el llamado de Dios tendrías que ser tan poderoso como Dios. Y nadie puede resistir el llamado de Dios, nadie de los que Él ha escogido. Seguramente alguno estará diciendo en este momento, pero pastor, yo he escuchado y ¿por qué no he creído? Y en este momento tendría que decirte, gloria a Dios que estás temblando. Y que estás temblando porque si te preguntas por qué no has creído, es porque tal vez en ti están haciendo un profundo deseo por el Señor. Y hay un llamado irresistible que no depende del tono de mi voz, sino del poder del Espíritu de Dios obrando en tu alma. Y espero que el Señor obre. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y aquí la palabra comunión la conocemos todos, es koinonía, es entrar en comunión. Y aquí creo que hay una primera referencia a la unión con Cristo. Es decir, ese tipo de unión mística que se da entre el Dios Todopoderoso y los creyentes a través del Espíritu Santo de Dios. Ese tipo de comunión al cual nosotros tenemos acceso por los medios de gracia que Dios nos ha dado. La oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el uso de los sacramentos u ordenanzas como le llamamos los bautistas reformados. Entonces, en esta parte hay una comunión continua con el Hijo de Dios, pero también hay una comunión continua con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo manifestamos en este tiempo la comunión con el Hijo de Dios? A través de la comunión con su pueblo. Entiendo que hay en este momento de la historia de la humanidad, hay algunas dificultades para manifestar esa comunión, más nosotros los latinos. ¿Cómo nos cuesta no abrazar muchas veces a los hermanos? Es muy duro para nosotros, sobre todo de decir Dios te bendiga, darles un abrazo. Los latinos hacemos mucho contacto físico, tal vez los anglosajones y algunos europeos no son así. No significa que no sean afectuosos, pero a nosotros como latinos nos cuesta muchísimo no abrazar, no acercarnos, ese saludo distante, cuesta trabajo. Pero mis hermanos, la comunión va mucho más allá de que eso, va mucho más allá que comer pizza un día, reunirnos. La comunión es una comunión íntima, maravillosa, que se da de forma indirecta por el poder del Espíritu Santo. Nosotros estamos unidos unos con otros de manera indirecta por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué yo los amo a ustedes que son mis hermanos? Pues los amo porque el Espíritu Santo de Dios los ha hecho hijos de Dios. Y eso es una razón suficiente para amarles. Miren, a los que en algún momento nos toca salir y predicar el Evangelio en otro lugar, muchas veces nos sentimos abrumados porque llegamos a otros lugares y yo creo que el 99% de los lugares donde vamos encontramos hermanos que nos tratan como si nos hubieran conocido toda la vida. Y a veces ni siquiera llegamos a predicar el Evangelio, sino que llegamos a escuchar la predicación del Evangelio y apenas llegamos nos conocemos con personas que no esperamos tanto amor, tanta gracia en ellos. Y decimos, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque Dios es bueno. La comunión. Entonces hablábamos de dos dimensiones de comunión. La comunión personal con Cristo y la comunión con el cuerpo de Cristo. Son dos dimensiones de comunión que nosotros alcanzamos a ver. En la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Se cierra toda esta sección, toda esta parte de la acción de gracias, hablando de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y es una razón para agradecer la fidelidad de Dios, su llamado especial y la comunión unos con otros. Entonces, en nuestro sermón dominical de hoy vimos tres formas o tres razones por las cuales Pablo agradece a Dios por la iglesia de los Corintios. La primera es por la salvación. En segundo lugar, por los dones espirituales que tienen una relación estrecha allí. Y tercero, por la fidelidad, por el llamado y por la comunión. Entonces, aquí vemos esto. Pero quiero hacer una
reflexiones finales. Y la primera es para los que no han creído en Jesucristo. Y quiero decirte, amigo, que en el mundo te puede ofrecer todo y te puede dar todas las cosas, pero el disfrute de esas cosas no es posible. No es posible. Entre más tienes, creo que hay menos disfrute. No estoy haciendo un llamado a un voto de pobreza. Estoy haciendo un llamado a que entiendas que la única riqueza duradera es tener a Cristo como Señor y Salvador. Tampoco te estoy llamando a que abandones todo, o si Dios te ha prosperado, a que lo regales todo. No. Te estoy llamando a que entiendas que únicamente en Cristo Jesús tenemos todas las riquezas del mundo venidero. Y en este tiempo, la certeza de la salvación que es únicamente en Jesucristo. Ven a sus pies en arrepentimiento y cree en Él para salvación. Pero quiero dirigirme ahora a los hermanos, a los creyentes. Hermanos, nosotros tenemos más de 3 razones para dar gracias. Tenemos infinitas razones diarias para dar gracias. Cuando nos sentamos a comer en nuestra mesa con los nuestros, tenemos razones para dar gracias por los alimentos que Dios pone en nuestra mesa, por ese trabajo difícil que tenemos. Tenemos razones para dar gracias. Por ese profesor difícil que tienen los estudiantes creyentes. Tienen razones para dar gracias. Por tantas cosas. Pero todo esto debe apreciarse en el contexto de que es nuestro Señor el que nos da todas las cosas para la gloria y alabanza de su nombre. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén.